Bueno, muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida en esta noche a todos ustedes que están acá, a todos los que están en YouTube acompañando esta charla y muy especialmente a Monseñor Ángel Rossi, hoy arzobispo de Córdoba y cardenal de la Iglesia. Bueno, yo lo conocí, muchos lo conocimos hace muchos años en sus retiros, famosos retiros en Monseñor Aguirre, que venía una vez por año y tanto bien nos ha hecho. Así que Ángel, gracias por estar. Un hombre, yo le decía, ¿no? Campechano, sencillo, simple y profundo, ¿no? Y que a mí por lo menos me enseña cómo aterrizar el Evangelio, y muy enamorado del curita Brochero, este santo cordobés que tanto bien le ha hecho a la Iglesia y a muchos de nosotros. Por eso, cuando yo le pedí a Monseñor Rossi si podía venir, me dijo, sí, encantado, es lo que más me gusta hacer, así que contá con eso. Bueno, armamos la agenda y acá estamos. Así que Ángel, de corazón, enormes gracias, una gran alegría y honor tenerte, y gracias por compartir tu tiempo. Gracias por regalarnos este tiempo, de corazón. Gracias. Bueno, vamos ahí sentaditos, vamos a rezar un Padre Nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. Bueno, primero agradecerles poder acompañarlos en este rato. Les pregunto, hablando así, ¿se escucha bien? ¿Al fondo? Sí, bueno. Hay cosas. Si llego a bajar la voz, ustedes me hacen seña. O me bostezan y yo me voy a dar cuenta. Bueno, cuando se me empañen los anteojos es porque... Bueno, no les voy a contar la vida de Brochero. Entonces, ¿a qué vino? Dirán ustedes, ¿no? Porque eso es fácil. Se busca en San Google y ahí sale todo. Pero simplemente lo principal. Brochero nace en Carreta Quemadas, cerca de Santa Rosa del Río Primero, Córdoba, en el 1840 y muere en 1914, para que sepan un poco dónde ubicarlo en el tiempo. Se ordena de sacerdote y bien jovencito ya parte para Villa del Tránsito en Traslasierra. Una vez se imagina que Brochero es de allá de Traslasierra, de Brochero, de donde hoy se llama Cura Brochero. El nombre se lo pusieron después a partir de él. Antes de eso se llamaba Villa del Tránsito, ¿no? Pero Brochero no nació ahí, nació en una zona de Córdoba muy distinta a Traslasierra, una zona llana, una Córdoba, sin desmerecer, no lo digo despreciativamente, más pobre. O sea, no es un hombre de la montaña, no fue un hombre de la sierra, sino que quizá eso habla también de su mérito, se hizo a la zona donde le tocó. No es que uno lo imagina que nació y se crió ahí, nada que ver, sino que estuvo en un lugar lejano de allí. Así que esto, fue beatificado en el 2013 por el Papa Francisco y fue canonizado en el 2016. Estos serían como los puntitos. Después, si no, ustedes busquen algunos elementos más. Lo que yo propongo ahora es plantear lo que deben llamar, y está por ahí en algún librito, pinceladas brocherianas. Pinceladas, como algunos aspectos de su vida que además de conocerlas nos pueda, dijera en términos ignacianos. Ignacio en los ejercicios nos presenta algunas escenas, por ejemplo, multiplicación de los panes o el nacimiento. Y después de presentar la escena, Ignacio dice que la escena vuelva sobre mí, reflexionar para sacar provecho, dice San Ignacio. O sea, contemplo una escena, contemplo una experiencia de Brochero, y de alguna manera la pregunta es, ¿y esto a mí qué? Podrán decir, yo no tengo mula, no vivo en la montaña, no soy criollo de esa zona, pero siempre la experiencia le puede poner nombre a experiencias nuestras. Este es el punto. Entonces, contemplando algunas pinceladas de la vida de Brochero,
reflexionar para sacar provecho para nuestra propia vida. Esto sería un poco el sentido. ¿Se entiende hasta ahí, más o menos? La intención. Después vemos si sale o no. Y fíjense, se dice que es propio de los grandes corazones el descubrir la necesidad más urgente de su época y consagrarse a ella. Esto decía Lacordaire, el francés, ¿no? Y de alguna manera esto se encarna seriamente en Brochero, ¿no? Un hombre, en términos de esa doble dimensión de la que habla Angelelli, un hombre con el oído en el Evangelio y con el oído en su pueblo, ¿no? Ni solo el Evangelio, pues si no sería un espiritualismo desencarnado, ni solo en el pueblo, porque si no no haría falta ser cristiano, bastaría pertenecer a una ONG, ¿tá? Evangelio y pueblo comenzando por los de tu sangre, tu familia, pero también no solo tu familia, sino mirando un poquito más allá, asomándote a la ventana de tu corazón allá afuera, y lo saben ustedes muy bien, hay un mundo doliente que nos concierne, somos corresponsables de dar una manito a ese mundo doliente, ¿no? Y comenzando, por supuesto, por los de nuestra sangre, ¿no? Por lo tanto, y lo propio de estos personajes, y en Brochero se da lo que se llama la concreción, es decir, alguien que esa espiritualidad la bajó a las manos, ¿eh? Al poco tiempo, fíjense, de ser ordenado, recién muy jovencito, estando en Córdoba, hubo una epidemia de cólera que liquidó media ciudad. Y el diario El Interior de Córdoba de 1883, 15 años después, va a escribir de Brochero diciendo: cuando todos huían del horroroso flagelo y aún se vieron familias que abandonaron a sus deudos, Brochero permaneció siempre en la ciudad, llevando a cada enfermo los consuelos religiosos, sacramentando a todo el que llamaba a su auxilio y extendiendo su piadosa acción hasta donde le permitía su actividad extraordinaria, la práctica del bien. Por lo pronto ahí ya hay un aspecto muy, muy hondo. El padre Arrupe decía, como un criterio, padre Arrupe fue el general de los jesuitas, un hombre muy de Dios, ¿cuál es el criterio para nuestro apostolado? Y él decía, uno de los criterios para nuestra vida apostólica es donde el bien sea más universal, mejor. Si yo puedo ayudar a 100 o a 10, si puedo ayudar a 100, mejor a 100. O sea, el bien mientras más universal, mejor. Segundo, donde haya más distancia entre el Evangelio y la realidad. ¿Eh? Segundo aspecto de criterio de discernimiento para la vida apostólica. Y la tercera, que es un poco a la que hago alusión en este caso, decía Arrupe, allí donde hay más dolor está siempre nuestro sitio. No en un sentido masoquista, ¿no? Sino en un sentido de servicio, ¿no? Y Brochero esto lo vivió hondamente. Por otro lado, alguien que amó lo que hacía, diríamos así, conocedor además de la porción de tierra donde le tocó pastorear, porque un buen pastor, pero un buen pastor no solo es cura, una mamá es pastora, una maestra es pastora, un empresario es pastor de quienes trabajan con todos pastoreamos, Cuando digo pastor no nos estamos reduciendo al obispo y los curas, sino al pastoreo de cada uno de nosotros. El día de mañana, cuando nos encontremos allá con el jefe, nos pedirá cuenta de mi pastoreo, del rebaño que el Señor me encomendó. Y no importa el número, no es cuántos pastoreaste, sino cuánto amor pusiste en el rebaño que te encomendé, sea un rebaño multitudinario o sea un rebaño de 10. No es cuánto, no es el número, sino cuánto amor pusiste en el rebaño, en cuidar el rebaño, ¿no? Por eso cuando diga pastor, no piensen en el cura y el obispo, sino también en cada uno de nosotros, ¿no? Conocedor de la porción de la tierra donde le tocaba pastorear. O sea, porque un buen pastor, una buena pastora, se enamora del lugar donde le toca ejercer su ministerio, ¿tá? Meter el corazón allí donde Dios nos ha puesto. Tu familia
un colegio, el apostolado, Cáritas, o sea, enamorarse de lo que hacemos. Muy difícil servir cuando no hay el cariño, la pertenencia al lugar donde estamos trabajando, muy difícil. Y decía Brochero, aunque no soy nadie, ni sepa nada, ni sea capaz de expresarme en forma elegante, conozco palmo a palmo todas las sierras de Córdoba y he pasado en ellas los mejores años de mi vida, levantando templos y escuelas y luchando contra todas las dificultades. Vean qué lindo. Brochero, por otro lado, no solo habita una zona, sino que está en contacto directo y profundo con su territorio. Él lo conoce y es consciente de sus problemas y de sus necesidades. Ama esa tierra como propia, se juega por ella, se entrega a sus paisanos, conoce no de oído, sino de primera mano y declara que es capaz de recorrer su territorio con los ojos vendados, porque nadie lo conoce como él. Lo decía él mismo, ¿no? Por eso se ubica en el territorio teniendo en cuenta su geografía humana, política, económica, fundiendo la acción pastoral con la búsqueda del bienestar público. Por otro lado, un conocedor del corazón del otro. Conozco a mis ovejas, dice el Señor en el Evangelio, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y sin duda que una de las razones del éxito, diríamos así, apostólico del cura Brochero es su capacidad de escuchar y comprender el misterio del otro. Él no traza un plano de intervención en abstracto, no encuadra a la persona y a sus problemas en un esquema, sino que va al encuentro de la gente y va al corazón. Conoce sus latires, sus penas y sus alegrías, entrando así en una sintonía tan plena con la oveja que su voz se convierte en un puente entre dos corazones, en una verdadera y plena correspondencia del alma. Fíjense, los antiguos monjes llamaban a esto cardiognosis. Parece una enfermedad, ¿no? Dice, no, yo soy diabético, padre, dice el otro. Bueno, cardiognosis, cardio es corazón, y gnosis conocimiento. Es decir, los monjes hablaban de esto, de un carisma que no es exclusivo Brochero. Quizás cada uno cuando lo diga puede pensar en alguno de tu familia, tu abuela o tu esposo o tu hijo o un cura amigo. Es el conocimiento del corazón. Son hombres y mujeres con un conocimiento intuitivo, sensible, que lo vincula con el corazón del otro, del hombre, que es la sede del verdadero tesoro de cada uno de nosotros. Hay muchas veces algunos de los nuestros que de golpe te conoce, te pesca. Yo siempre pongo como ejemplo el Papa Francisco, con quien, no para darme corte, pero viví 10 años bajo el mismo techo, ¿no? Vos cruzabas una puerta y yo te diría a los 3 pasos, Francisco te había pescado. Y pescaba lo que decías y lo que no decías, una cosa, no había forma de disimularle. O sea, conocimiento del corazón, de la hondura del corazón. Una actitud vigilante del yo sobre los demás. Transparencia de mirada. Prontitud para advertir los signos del sufrimiento en torno a uno, al otro, para darse, para dar una mano, digamos así, ¿no? Esta intuición, ¿no? Ubi caritas, ubi amor, diríamos nosotros, ibi oculus, es decir, donde hay amor, el ojo ve aquello que ninguna mirada carente de amor sería capaz de ver. Quizás muchas veces nuestras mamás o nuestras abuelas tienen esa mirada que capaz que le decís ando bien, qué sé yo, y te miran diciendo ¿qué te anda pasando? Nos pescan, ¿no? De una especie de antenita monstruosa, ¿no? Que pescan, ¿no? Cor ad cor loquitur, dice San Agustín, el corazón habla al corazón, ¿no? Fíjense, los compañeros de Francisco de Asís afirmaban de San Francisco, Francisco ve cosas en las almas de los demás que nosotros no vemos. Donde nosotros no vemos más que vicio y maldad, Francisco ya ha visto una pena honda
y que en realidad la gente no es tan mala como parece, sino que está muy herida. Interesante, ¿no? Después va a ser Saint-Exupéry, nos va a recordar en El Principito que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Solo el corazón puede verlo, ¿no? Por lo tanto, hay una gracia a pedir, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia de curar nuestra mirada, ¿no? De cuidar nuestra mirada, de poder mirar más allá de la apariencia. Este es el desafío que tantas veces quedamos, digamos así, bloqueados en la apariencia, echamos 500 juicios a la apariencia y capaz que terminamos siendo muy injustos, ¿no? Muy injustos, ¿no? Pues Brochero es uno de ellos, ve lo esencial. Y prueba de esto es aquella prevención a sus curitos. Los curitas jóvenes iban a ayudarlo en los ejercicios y Brochero, para que no maltraten a la gente, le decía a estos curitas jóvenes: cuanto sean más pecadores o más rudos o más incivilizados mis feligreses, los han de tratar con más dulzura y amabilidad en el confesionario, en el púlpito y aún en el trato familiar. Y agrega: no den patadas a la gente. Un consejo que sigue casi, digamos, nos viene muy bien todavía a los curas. No den patadas a la gente, sino hagan como mi mula que se abre camino con el anca. ¿Qué quiere decir? En la sierra, la mula es mucho más eficiente que el caballo. Hay zonas donde el caballo no pasa, la mula sí. Y hay veces en los senderos de la sierra puede pasar que el caballo pierde el sendero y queda como colgado, con el jinete arriba. Si atrás viene una mula y un buen jinete de mula, la mula se pone como abajo y con el anca lo va pechando despacito y lo saca de nuevo al sendero. Esta es la expresión bellísima que usa Brochero. No anden tirando patadas a la gente. Cuando alguno se descarría, pierde el camino, anda boleado, o anda desbarrancado, hagan como mi mula, ¿no? O sea, despacito, no a los patadones, sino despacito ayúdenlo a retomar el sendero, como tantas veces lo han hecho con nosotros, y también sabemos muy bien que a las patadas no nos ayuda. En cambio, uno tiene en la vida de cada uno de nosotros esas figuras hermosas que así, como con el anca, usando la imagen, ¿no? Con el anca de poquito nos han ido encaminando, ¿no? En su táctica misionera se advierte también esta mirada que ve más allá de las apariencias, ¿no? Dice Brochero: yo preguntaba, cuando iba a alguna misión, a algún pueblo, yo preguntaba cuál era el hombre más condenado, malvado, pecador y reacio del pueblo donde íbamos, el más borracho y el ladrón de la comarca. Enseguida yo le escribía a ese una cartita diciéndole que pensaba pasar 2 días en su casa. Allí voy a decir misa, voy a predicar y voy a confesar, y que por tanto él avise a sus vecinos y amigos. Y agrega Brochero que pucha, yo sabía que de esa manera esa gente me iba a escuchar, porque si iba a una casa de los buenos, esos pícaros no se iban a acercar. Déjenlo ahí, no pasa nada. La verdad que un sentido común hermoso, digamos así, ¿no? Esa mirada esencial y misericordiosa desmantela nuestra mirada farisaica, nuestra mirada muchas veces inquisidora, ¿no? Si todo el mundo había un cuatrero Santos Guayama, asesino, ladrón, cuatrero de animales, que estaba allí por La Rioja, que Brochero lo fue a buscar, a él y a su banda, y los convenció de que bajen las armas y que vengan a hacer ejercicios espirituales 8 días. Guayama le obedeció y pasado un tiempo Guayama le escribe a Brochero que lo vaya a buscar porque ha ido a San Juan, y en San Juan una familia lo ha recibido y lo han traicionado, lo han emboscado. Llamaron a la policía y lo fusilaron, digamos, sin juicio previo. Y entonces, un poquito antes de que lo fusilen,
Guayama le escribe a Brochero: venga a buscarme, hemos bajado las armas, le hemos obedecido a usted y nos tienen emboscado, y después lo mataron. Fue una grande tristeza de Brochero, porque Brochero no pudo llegar y sintió que él hizo bajar las armas, y allá en San Juan lo emboscaron y lo fusilaron, ¿no? Entonces dice Brochero: si todo el mundo veía en Santos Guayama un forajido e indeseable, Brochero en cambio advertía que en el fondo aquel era un hombre bueno, posiblemente muy herido por la vida, y por eso con inmensa magnanimidad le escribe, antes de esto que le estoy contando: don Santos Guayama, son tantos los deseos que tengo de verlo y estrecharlo entre mis brazos, que los días me parecen años. Ojalá Dios me hiciera el favor de proporcionarme los medios de verlo en la próxima expedición que voy a hacer a los llanos de La Rioja. Fíjense, allá va, a abrazarlo y a proponerle que venga a ejercicio, y Guayama estaba dispuesto. Nunca llegó a los ejercicios, lo fusilaron antes, ¿no? Y ya muerto, va a decir Brochero: de Guayama se decía que era muy malo, pero para mí era un manso cordero y muy buen amigo. Y esa misma mirada misericordiosa, que no se escandaliza de la primera apariencia, se manifiesta en el encuentro con aquel criollo que celebró su vuelta a la Eucaristía de una manera un poquito original. Un día, dice Brochero, ¿no?, le di la comunión a mucha de esa gente, el modo como algunos señores o señoronas le decían a los más pobrecitos, esa gente. Dice Brochero: un día que le di la comunión a mucha de esa gente, se me acercó una mujer y me dice: padre, fulano hace una hora que ha comulgado y ya está mamado como una cabra, está chupado. Ay, juna, le dije yo. Lo busqué al gaucho y le dije: pero hombre, ¿cómo ha sido esto? Ah, padre, me contestó, hacía 20 años que no comulgaba y de puro gusto para celebrar me mamao. Maravilla, podemos irnos ya con esto. Le hablaron en una oportunidad de una viejita enferma. Brochero dijo a quien se lo comunicaba: ah, esa vieja está con Dios. Yo le he atendido los otros días y lo que en realidad le hace falta son unos pesos. Metió la mano en el bolsillo y dio lo que tenía para que se lo llevaran a la viejita, ¿no? Y es ese mismo conocimiento del corazón y haber metido el suyo a fondo lo que lo llevará a afirmar de sí mismo y de su pueblo: he podido pispear que me quedaré para siempre en el corazón de mis paisanos. Fíjense, algo parecido experimentaba Santa Teresita, el Niño Jesús. Curioso. Santa Teresita, el Niño Jesús, sabía que después de muerte la iban a venerar, de tal manera que en vida ella junta algunas pestañas y algunas cejas para que después sirva de reliquia. Parece vanidad, ¿no? Pero bueno, Teresita sabía que después iba a ser modelo para la juventud y para las interesantes, ¿no? He podido pispear que me quedaré para siempre en el corazón de mis paisanos, y miren si será cierto que fue cierto, ¿no?, este desafío. Por otro lado, pastor siempre dispuesto a ponerse en camino. En Brochero se cumple aquellas palabras de San Ambrosio: la gracia del Espíritu Santo, cuyo principal fruto es el amor, no conoce retrasos ni lentitudes. Decían de él testigos de su vida y de su ministerio: iba donde lo llamaran para llevar fe y todo tipo de ayuda. No esperaba que le vinieran a pedir. Él iba en busca de la necesidad y de los necesitados y les procuraba todo lo que estuviera en sus manos. Él sabía dónde había necesidad y dónde debía golpear las puertas para remediarla. En eso Brochero fue un hombre muy cercano al criollaje sencillo, y a la vez también de mucho diálogo y a la vez crítico y muy fuerte con el gobierno, comenzando por Juárez Celman, que era amigo de él, pero lo chuzaba lindo a los diputados, a los senadores, y tenía este doble trato que a veces no es tan fácil, ¿no?, de poder hablar con los más sencillos y con la misma sencillez hablar con, digamos así, con
con los más importantes. Él sabía dónde pescaba donde había una necesidad y sabía qué puertas golpear para suavizar esa necesidad. Muy lindo. Allí donde hay más dolor, decía el padre Arrupe, está siempre nuestro sitio, decíamos, ¿no? Afirmación que interpela, que lleva a preguntar y a preguntarme, y se los largo a ustedes y me lo largo a mí mismo. Vos podrías definir en tu parroquia, en tu colegio, en tu diócesis, en tu familia, ¿cuál es el sitio de más dolor? ¿Cuál es el sitio de mayor necesidad? A lo que tenemos que agregar otra pregunta. ¿Es el lugar más frecuentado por vos? O más aún, antes todavía de esta pregunta, ¿me hago presente alguna vez en este sitio? Esta pregunta. Me tocó dar ejercicio en una diócesis donde dije esto mismo. Y un curita dice: padre, tengo una parroquia clase media, pero dentro de la parroquia también hay una zona de villa. Es chiquita, pero es villa, es muy pobre. Llevo 4 años de párroco, no he ido nunca. Le dije: bueno, discúlpame, no me quiero meter en tu vida, pero ya sabes la que te espera cuando salgas de tu retiro espiritual. Bueno, yo no lo conocía, no era... A los 3 meses, 4, me manda un mensajito con estas cosas del WhatsApp, ¿no? Y en el mensajito me pone 4 fotos de él entrando a la villa con 2 patobicas atrás, por la duda, se ve que iba un poquito asustado, y me pone abajo: hoy entré tal como usted me pidió a la villa. Bueno, yo dije, lindo, ¿no? O sea, pero poder preguntarnos, en ese ámbito donde Dios te ha puesto, ¿podrías hoy ponerle nombre al lugar de más dolor? Y preguntarnos qué hacemos con ese lugar de más dolor. Porque uno, por supuesto, naturalmente, mientras seamos humanos, uno tiende a rajar del dolor, tiende a gambetear la cruz, naturalmente, lo cual, por supuesto, no puede ser. No hay otro camino hacia la resurrección que abrazando la cruz. A veces se la abraza sonriendo, a veces se la abraza entre lágrimas, ¿no? Gambetearla no se puede si somos cristianos, digamos así, ¿no? Hay un reproche que supo expresar el padre Esteban Gumucio, un religioso chileno de los Sagrados Corazones, muy amigo, muy cercano a San Alberto Hurtado, que a un amigo suyo, algo que siempre me ha cuestionado, él le decía a su amigo, una frase que a mí al menos me chuza seriamente: te has vuelto inalcanzable para los tuyos. Te has vuelto inalcanzable para los tuyos. Y a veces poder preguntarnos, ¿no? Si a mí no me pasa a veces lo mismo. Pienso que mi pueblo no llega fácilmente a mí. Y a veces me lo dicen con esa frescura tan linda de nuestro pueblo: qué difícil que es encontrarlo, padre. O cuando encontrándote afirman: esto sí que es un verdadero milagro, estamos para el horno. O sea, te has vuelto inalcanzable para los tuyos. Hay padres inalcanzables para sus hijos. Vivimos en el mismo techo. No es un problema de centímetros ni de metros, es un problema del corazón. Hay padres inalcanzables para sus hijos. Hay maestros inalcanzables para sus alumnos. Hay empresarios inalcanzables para sus obreros. Te has vuelto inalcanzable para los tuyos. Poder revisar si este reproche no nos mueve. Bueno, esto decía de Brochero, esto ciertamente Brochero no. Sirva de ejemplo de esto, de su disponibilidad para el servicio, de su respuesta al pueblo fiel. El pueblo fiel es cansador, se decía el Papa Francisco. El pueblo de Dios es ontológicamente hartante, decía. ¿Por qué? Porque el pueblo pide cosas concretas. El pueblo pide cosas concretas: oración, pan, un responso, bendígame. El pueblo pide cosas concretas, no vuela, no vuela, va a la necesidad. Y dice ahí de Brochero, para ver un poco su humanidad, su sentido común. Dice: una mañana, él lo dice, ¿no? Estando prontos en cabalgata, numerosas damas y señoras esperábamos a Brochero
lo cuenta un testigo, que debía conducirnos a una gran fiesta en Panaolma, un pueblo ahí cerca, fiesta patronal. Calzada las espuelas, anudada la sotana a la altura del vientre, ciñendo la cintura un pañuelo rojo donde sostenía su breviario, bien entrado su sombrero negro, en el momento que alzaba su rebenque para comenzar la peregrinación con la gente, lo detiene en la puerta una pobre mujer con un niño en los brazos, acompañada de su marido, que le dice: señor cura, venimos para que nos haga el favor de cristianar a este chiquito, bautizar, se dice en el campo, a cristianar, ¿no? Le dice Brochero: carancho que son fregados, le dice, carancho que son fregados, ¿no ven que estamos a caballo y que nos está esperando doña Zoraida? Vengan mañana. Pero señor cura, le dice la mujer, si usted sabe que vivimos tan lejos y nos cuesta tanto venir. Carancho, dice Brochero, bueno, alcánzame esa palangana, ponerle la cabecita sobre el lavatorio, ¿cómo quieren llamarlo? Y levantando una jarra de lata con agua, sin bajarse de la mula, le derramó sobre la cabeza del niño diciendo: Críspulo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la señora después dijo: ahora anda a la sacristía y decirle a Palito, el sacristán, que te lo anote. Este para los curas, este ejemplo, que a veces para bautizar le pedimos hasta el examen bucodental al crío, más o menos, ¿no? De terror. O sea, esta frase, gracias a Dios que es Brochero, si lo llegamos a decir que lo hicimos nosotros, después tenemos en sacristía una docena reprochándonos. Yo digo: arréglensela con Brochero, ¿eh? Esta frase suya lo pinta de cuerpo entero. Cuantas veces, dice Brochero, cuantas veces quieran, estoy para todos, siempre que haya algo que arreglar. Como diciendo: no me llamen para cualquier cosa, sino para cosas en las que yo puedo ayudar. Y esa misma grandeza de corazón tuvo Brochero, por ejemplo, con aquel cura, una parroquia vecina, que era amigo, supuestamente era amigo, que le negó la posibilidad de oficiar un matrimonio de una parejita en su jurisdicción. Recuerden que un casamiento en una parroquia que no sea la propia hay que tenés que tener la autorización del párroco de la otra parroquia, ¿eh? Se necesita el permiso del párroco, es un permiso personal. Este, que era amigo de Brochero, posiblemente por envidia de ver su mucho fruto apostólico o sintiendo que lo querían más que a él, le hizo llegar a Brochero una carta muy formal diciéndole que no le permitía casar a la pareja en su parroquia. A modo de respuesta, Brochero le escribe a los días unas líneas en las que le decía: usted me trata con tanta etiqueta, sin embargo, yo lo seguiré tratando como siempre, como amigo, porque lo soy y lo seré siempre de usted. Usted me dice que no case en su parroquia, quitándome la facultad que mutuamente nos dimos un día. Por lo tanto, yo le haré caso, no los casaré. Pero yo, amigo, de mi parte, le confirmo hoy nuevamente la facultad de ejercer usted en mi parroquia todos los ministerios que usted quiera tener, y pienso no retirárselos nunca mientras yo sea el párroco. Brochero, con grandeza de corazón, le renueva la amistad y le renueva la autorización de hacer en su parroquia lo que aquel le negara en la suya, y remarca: sepa que puede hacerlo todas las veces que quiera. Siempre se dice que el primer paso del perdón es la decisión de la no venganza, ¿eh? También nos sirve a nosotros, ¿no? El primer paso de todo perdón es la decisión de la no venganza, ¿no? Otra imagen linda, la otra anécdota linda de la grandeza de corazón. Brochero había tenido una discusión con don Guillermo Molina, que es gente de Nono, amigo y vecino de Nono. Este quedó resentido, el viejo Molina, que era todo un patriarca, ¿no? Brochero se dio cuenta de que Molina quedó resentido de la discusión y entonces se fue a verlo a Nono, 10 kilómetros de donde vivía Brochero.
Se apea el cura de su mula. Don Guillermo estaba en la galería de su casa señorial. Brochero se asomó teniendo el sombrero en la mano y preguntó: ¿se puede? Un tanto empacao, don Guillermo respondió en un tono seco, desabrido: pase el cura, mientras se ponía de pie. Se adelantó Brochero, siempre con el sombrero en la mano, y con expresión y voz cariñosa le dijo: vengo a pedirle que me perdone, porque entre católicos no debe haber resentimientos. Y a continuación, Brochero se hincó a los pies del amigo a frente de toda su familia. Conmovido, don Guillermo lo tomó de los brazos, levantándolo, esforzándose para que no llegara las rodillas al suelo, mientras clamaba emocionado: esto no lo voy a permitir yo. Y lo abrazó. Grandeza de corazón, libertad de espíritu, sentido común. Esto. Quizás otro momento lindo de esa libertad de espíritu es aquella experiencia en que Brochero, en una de sus andanzas, se detuvo en una fonda y, llegada la hora, se puso a la mesa. Era día de ayuno y abstinencia, sería un Viernes Santo o miércoles ceniza. Y el dueño de la casa había preparado la comida de vigilia. Y había allí entre la gente una señora con una criatura de pecho al que amamantaba. Se dio cuenta Brochero, y con aquella sencillez atenta que le era característica, se paró antes de comer frente a toda la gente y les dijo a la buena mujer, pero para que escuchen los demás: usted, señora, no se debe privar de alimentarse bien porque está criando a su hijo. Y entonces Brochero, a continuación, entró a la cocina y le hizo preparar comida aparte. Después salió de nuevo para poder explicar, para que no se escandalice la gente, y les dijo, mirando a todos con aquellos ojos nítidos que reflejaban su alma hermosa: nosotros sí somos pecadores y nosotros sí tenemos que hacer penitencia, pero esta madre sacrificada y su criaturita inocente no la debe hacer. Refería años después un señor muy liberal, ateote como se suele decir en el campo, que en aquel momento estaba de casualidad en esa fonda y que había presenciado esta escena, que aquella fineza de caridad del cura Brochero con sus expresiones le hicieron reflexionar y fueron el comienzo de su vuelta a Dios. Nosotros también hoy somos invitados por el Espíritu, como lo hizo en el corazón cristiano y sacerdotal de Brochero, a ser más compasivos que críticos, más misericordiosos que censores, más humildes y veraces para confesar nuestros pecados y para acoger con corazón misericordioso las fragilidades de los demás. Decía el Papa Francisco, que no nos volvamos aduaneros de la gracia, que no nos volvamos aduaneros de la gracia de Dios y de su misericordia, ¿no? El otro aspecto, y trataré de ir terminando para no dormirlos del todo, es aceptar que Dios nos cambie el sendero, ¿tá? Fíjense, Brochero, andariego por la sierra, tremendo. De golpe, un momento, se da cuenta, su salud empieza a deteriorarse en 1906, calculen que muere en el 14, y decide consultar a su médico con una mezcla bellísima de ingenuidad, de celo apostólico y de humor, de quien, olvidado de sí, relativiza lo que es grave. Le dice: digan al doctor Nores en Córdoba que antes que acabe el mes yo voy a ir por Córdoba a hacerme curar de una enfermedad que me ha aparecido el año pasado y que, según mis conocimientos médicos, ninguno, consiste en que estoy sarnoso, pues tengo un escozor y granos desde el codo hasta las uñas de la mano y de las rodillas hasta el empeine de las patas, y que los mismos en los 2 jamones del anca. Que se apronte el doctor, por consiguiente, para curarme en 4 días, porque tengo que ir a Buenos Aires para iniciar los trabajos de conseguir las vías del tren para que llegue allá. Bueno, la tal sarna era lepra. Era lepra, y después, en el tiempo, Brochero
queda ciego además, ¿no? Refería esto, ¿no? San Ignacio dice en los ejercicios espirituales que la primera condición, la primera gracia a pedir y trabajar para hacer la voluntad de Dios es la disponibilidad. Ignacio le llama indiferencia, pero hoy es una palabra que no tiene el mismo sentido, ¿no? Disponibilidad, estar dispuesto a que Dios me lleve por el camino, dice San Ignacio, de la salud o la enfermedad, de una vida larga o una vida corta, por el camino del honor o del deshonor, de la riqueza o de la pobreza. Y al leer esta lista queda claro que ante estas situaciones opuestas no nos da lo mismo. Disponibilidad no es sinónimo de apatía, de que me da lo mismo, o para mí es todo igual. Todos estamos inclinados a la salud, a la vida larga, a ser honrados o al menos respetados, a buscar seguridades. Pero a la vez tenemos que estar disponibles a lo contrario, si Dios lo quiere y solo si Dios lo quiere, dice algún autor, ¿no? Y por eso sabiamente Ignacio habla no de ser disponibles, sino de hacernos disponibles. Es decir, que es un camino, es un proceso arduo, muchas veces doloroso, que exige humildad, que exige oración, que exige ascesis, ¿no? Esto que se suele decir, todos somos peregrinos y en la vida se suele decir, normalmente hay dos viajes, ¿eh? De la espiritualidad se llama la primera y segunda conversión. La literatura habla del primero y segundo viaje, ¿tá? El primer viaje es el ideal, ¿no? La utopía primera con la que encaramos o el matrimonio, la vida religiosa o el apostolado o lo que sea. Ese ideal loco, muy necesario, con el que encaramos seguramente la vida. Y no es raro, no es obligación, pero es raro que haya un segundo viaje. Y ese segundo viaje suele estar signado por un antes y un después de algún acontecimiento fuerte, o gozoso o doloroso, que te marca un antes y un después, ¿no? Uno puede pensar tantas situaciones, que yo, Emaús, el encuentro Magdalena, Zaqueo, es decir, y cada uno de nosotros puede pensar situaciones de la vida donde ha habido un antes y un después, ¿no? Bueno, y esto es lo que le pasó a Brochero. Para él, ese antes y después fue la lepra y la ceguera, ¿no? Y hacerse disponible. Dirán ustedes a qué viene esta explicación, y es porque en Brochero esto se evidencia. Su enfermedad de la ceguera y la lepra lo sorprende, interiormente lo desconcierta dolorosamente y le exige un trabajo interior de hacerse disponible, que para nosotros se vuelve un testimonio ejemplar. Y lo demuestra claramente en aquella carta que le escribe a su amigo, obispo de Santiago del Estero, Monseñor Yáñez Martín, describiendo su proceso, le cuenta y le dice así: mi querido, le dice a su amigo, vos te acordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser como el caballo Cheche. Cheche es un color de caballo, ¿no? No chasqui, sino Cheche. Que íbamos a ser como el caballo Cheche que se murió galopando. O sea, un caballo que reventó al galope y que se ve que los dos sabían. Pues mira, dice, yo ahora estoy ciego casi al remate, apenas distingo la luz del día, no puedo verme mis manos, estoy casi sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies, de tal manera que otros me tienen que vestir o prenderme la ropa. La misa la digo de memoria, me cuesta muchísimo hincarme y muchísimo más levantarme, a pesar de tomarme de la mesa del altar. Y agrega, ya ves el estado en que ha quedado reducido el cheche, el enérgico, el brioso. Un poco como solemos decir nosotros, mira dónde fuimos a parar, ¿no? Y agrega, fíjense, pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios, nuestro Señor, en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme en la vida pasiva, para darme la ocupación de buscar mi fin y de rezar por todos los hombres que fueron, por todos los hombres que son y por todos los hombres que serán hasta el fin del mundo.
Fíjense el proceso, ¿no? Comienza con la lamentación, una forma de rezar, la lamentación tan importante como la acción de gracias. Está el libro de las lamentaciones en el Evangelio. La lamentación más fuerte está en el Evangelio. Nadie fue más duro con Jesús que Marta. Señor, si vos hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Nadie le dijo nada más fuerte a Jesús. La siguiente es de los apóstoles. Señor, no te importa que nos hundamos cuando están en la barca, ¿no? O sea, la lamentación indica confianza, ¿tá? Pero uno no puede quedarse a la lamentación. De a poquito y con la oración y el tiempo va haciendo su trabajo. Quijote decía, no hay dolor que el tiempo no suavice. En el tiempo va pasando de lo que llamaba el Papa Francisco el derecho al pataleo hacia la aceptación, que no es lo mismo que la resignación. Y en el caso de estos que son hombres y mujeres santos, termina en la gratitud. Hoy doy gracias a Dios que me ha cambiado, digamos así, el proyecto y me ha metido en esta vida pasiva, pero tengo que reconocer que me cambia la misión. Ahora ya no voy a andar por los cerros, sino que ahora lo mío es rezar por la humanidad, ¿tá? Bueno, este es el itinerario. Toda vida espiritual no es que hay que hacer lo mismo, pero no es raro que tenga un poco también este camino, ¿no? Cuando San Agustín sentía que Dios le pedía que cambie su vida, la primera oración de San Agustín fue: ya sé, Señor, lo que me estás pidiendo. Dicen que San Agustín, pecador abanderado, dice que nunca traicionó una verdad, aun cuando esa verdad haya sido falsa, dicen, ¿no? Y él, cuando siente que Dios le pide que cambie su vida, no le pide que sea obispo ni nada, le pide que se cambie su vida, Agustín le dice: ya sé, pero no puedo. Fíjense, no puedo, igual no quiero también, ¿no? Pasaba un tiempo, Agustín, en este proceso del que estamos hablando, le va a decir al Señor: Señor, dame lo que pides y después pedime lo que quieras. Como diciendo, yo no puedo, pero si vos me lo das. Para finalmente, un hombre ya vulnerado por la gracia, va a decir San Agustín: Señor, lo que quieras, cuando quieras y del modo que tú quieras. Fíjense la distancia que hay entre esta afirmación y la primera: ya sé, pero no puedo, no quiero, ¿no? Es todo un caminito que fue el que vivió también el cura Brochero. Nos puede ayudar también a revisar un poco, no es obligación que nos pase, pero no es raro que más o menos esto. Brochero pide morir al pie del cañón, ¿no? Dice: como sacerdote creí siempre que tenía el deber que tuvo el valeroso negro Barcala de esperar a Quiroga y su tropa sentados sobre el cañón. Cuando se le acabaron la bala, se sentó el negro Barcala arriba del cañón esperando que Quiroga venga y le corte el cogote, digamos así, ¿no? Para que sobre el cañón lo degollasen. Y agrega Brochero: yo quiero decir con esto que yo me felicitaría si Dios me saca de este planeta o sentado confesando o predicando el Evangelio, ¿no? Y termino con el retrato de Brochero en sus últimos. Va al Hotel San Martín, ahí frente a la Plaza San Martín de Córdoba, y así describe Horacio Ollanarte, secretario de Hipólito Yrigoyen. Una tarde se hace presente un hombre, en el hotel, no tocó la puerta Brochero, se hace presente un hombre quien costaba reconocer en primera impresión a un sacerdote. Tal era de confusa y raída su vestimenta. Aquel era un viejo sacerdote escuálido, ciego, de manos sarmentosas y amarillentas, ojos hundidos, cabello cano y una sotana vieja y deshilachada. Los pies desnudos dejaban ver unas manchas costrosas provenientes de aquel mal con que Job propalaba su fe y su martirio, la lepra. Aquel clérigo quería hablar con el doctor Irigoyen, se lo hizo pasar y hablaron. Aquel sacerdote veía, o mejor dicho, sentía, porque ya no hemos dicho que era ciego, al doctor Irigoyen por primera vez, pero lo tuteaba. Hablaron un buen rato, el fraile se iba animando en el transcurso de su conversación y a sus cándidas palabras de creyente unía de cuando en cuando gruesas interjecciones y palabrotas, porque aquel sacerdote era un sincero,
y gustaba no tanto cuidar la caridad de la forma, sino aquella de fondo, que le llevaba a volcarse como un hilo de agua en la sed de los demás, a entregarse como un pan en el hambre ajena, a no tener más vida que la de los otros, sus pobres criollos serranos, con quienes vivía y por los cuales peregrinaba. Aquel pastor de almas, cansado de ver miserias, tenía quemadas las pupilas, astros sin luz que vagaban a tientas entre el dolor y la pobreza de la gente sencilla. Aquel era un apóstol primitivo, un Job enfermo, un San Francisco con úlceras que sin su cayado de peregrino recorría con su mula día y noche su pedanía repartiendo pan, plegarias y consuelo. En sus pláticas y sermones tenía la elocuencia primitiva de la fe y de la verdad. Hablaba a su gente en un lenguaje sin equívocos, como hacía Brochero, para hablar de la misericordia que Dios tiene para con todos. El ejemplo que ponía es la cabra que se sube al horno de barro en el invierno y, disculpando el ejemplo, hace sus necesidades arriba del horno. Pero como las necesidades de la cabra son pelotitas, las pelotitas caen para todos lados. Brochero dice, la misericordia de Dios es como la cabra arriba del horno, es para todo. Y agregaba, Dios es como los piojos, decía, que está entre todos, pero más normalmente lo encontramos entre los pobres, decía, ¿no? Es decir, tenía todos estos ejemplos tan lindos. Cuando Monseñor Toro, obispo de Córdoba, lo visita, le dio una hemiplegia allá. Entonces otros dicen que no, pero yo creo que tiene que haber sido él. Claro, en Brochero, manda un telegrama a Córdoba, y en el telegrama, Monseñor Toro, hemiplegia, le pone así: toro apestado, media res muerta, hemiplegia, ¿no? Media res muerta, manden médico. Ese fue el telegrama. Bueno, uno entiende que después le demorasen un poquito la canonización, ¿no? Sobre la mugre de aquel pordiosero flotaba ese respeto instintivo que todos sentimos por los grandes espíritus. Cuando se despidió, el doctor Irigoyen lo abrazó a aquel guiñapo, aquello confuso, que era menos que un hombre porque era más que un santo. Y cuando ya afuera nos despedíamos del padre Brochero, le notamos conmovido y como si musitara una oración, lo oímos repetir entre dientes como para sí mismo: he ahí un gran hombre, ahí un gran hombre. Nunca llegó, nunca consiguió los 100 kilómetros del tren. Uno fue el dolor de la lepra, el segundo fue Santos Guayama, el tercer gran dolor que se llevó a la tumba. Nunca llegó esos 100 metros de vía que hubiera sido facilísimo y que no se lo concedió el Congreso. Se fue a la tumba peleándola. Y lo último que hace, se va a la casa de su hermana, ahí en Villa Brochero, ya ciego, y tuvo solamente 2 caprichos antes de morir. El primero, que las monjas esclavas que él las llevó al colegio para que educara a las niñas, le prestaran la imagen de la Purísima, de la Virgen, la que él había llevado en todas sus andanzas, que ahora lo acompaña en la soledad. Y el segundo capricho, y denme unos pesitos para que cuando los pobres se acerquen a mi ventana, yo les pueda dar unos pesitos. En fin, creo que nos hace bien estas figuras lindas, que de alguna manera son figuras que responden a nuestros tiempos, ¿no? O sea, y seguramente en él se cumplirá aquello tan lindo que decía Casaldáliga, ¿no? Al final del camino, uno puede imaginar el encuentro de Jesús con Brochero allá en el cielo. Al final del camino no va a haber tantas preguntas, no va a ser multiple choice, ¿no? Algunos dicen que van a hacer 2 o 3 preguntas nomás. Algunos dicen que la pregunta va a ser sobre la alegría. ¿Qué hiciste con la alegría que te regalé el día de la resurrección? Algunos dicen, ¿no tendrá multiple choice por ahí? Bueno, otros dicen que Dios va a pedir que le mostremos las manos como símbolo, ¿no? Casaldáliga hace una linda síntesis y al final del camino: solo me preguntarán, ¿has amado? Y yo no diré nada, abriré mis manos vacías
y mi corazón lleno de rostros, de nombres. De alguna manera es el desafío, y Brochero en esto fue fiel. Fue un hombre de un corazón poblado de rostros, que fue toda su gente y todos nosotros ahora, después del cielo, nos sigue pastoreando. Así que bueno, se me ocurría compartir a él algo de esto, ojalá ayude. Le rezamos a la Purísima, a la Virgen, con mucho cariño. Dios te salve María. Santa María, Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. A modo de agradecimiento les doy la bendición a usted y a su familia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.